¿Cómo surge la idea del banco de investigaciones, BIPIS? Porque teníamos mucho interés en saber cómo se investigaba el periodismo en América Latina y quisimos hacer una sistematización e hicimos preguntas muy sencillas. Por ejemplo, para una investigación periodística que tiene que demostrar algo con el esfuerzo propio, lo primero que hicimos fue preguntar a periodistas que habían hecho investigaciones emblemáticas en la mayoría de países en América Latina, es respecto de un trabajo, ¿qué descubriste? Luego, ¿cómo lo descubriste? Ya eso implica una metodología, ¿no es cierto? Y en la metodología hay varias preguntas que son muy importantes. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo trabajaste? ¿Cuánto gastaste? Es decir, ¿cuánto te ha costado finalmente? Eso es difícil en para tiempo, un periodista. dinero, para valorarlo, ¿no? Todo es recurso, todo es dinero. Claro. Porque, por ejemplo, evidentemente hay medios que tienen recursos limitados. Vamos a suponer medios provincianos de cualquier país de América Latina. Y si lo comparas sus recursos con el que pueden tener grandes medios, Telegró, La Nación de Argentina, en Argentina, los medios principales, no puedes comparar. Pero nosotros preguntamos, para esta investigación, ¿has tenido que salirte de tu presupuesto? O sea, ¿en qué medida para hacer esta investigación has gastado más de lo que gasta habitualmente la redacción? Tener la idea de la plata para gastar es muy importante, porque hay una idea que es, pienso yo, un mito en algunos sentidos, de que si no hay recursos no se puede investigar. Sí. Inocentes que son fundamentales, o que parecen inocentes pero son fundamentales. Por ejemplo, ¿cómo surgió la investigación? Y te puede parecer, y es impresionante saber que en una buena cantidad de casos, yo diría hasta un 40%, surge de un dato suelto. Es decir, la investigación nace porque alguien escuchó un rumor, o un rumor que de pronto circulaba, pero hay alguien que se detiene y dice, bueno, ¿y esto tiene peso o no? Por ejemplo, la Casa Blanca y Peña Nieto, ¿viste? Como nace al ver una fotografía de Ola. Nos interesa mucho saber cómo comienza una investigación. A veces comienza por un impulso que no es una planificación, una tarea que ha nacido de una especie de laboratorio de investigación, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, surge porque tú ya has hecho una investigación. Entonces, eso es como una materia prima que ya había sido obtenida y después lo retoma. Y a veces, por ejemplo, es pura decisión editorial, ¿no? Quiere investigar el Poder Judicial, vamos a ver qué pasa acá. O sea, no han tenido un dato. ¿Qué pasa con el carpetazo, cuando dejan información, cuando se la pasan al periodista? Bueno, yo no estoy en contra del carpetazo. Lo chequeo y lo publico. Yo creo que la investigación no es un género, una especialidad para hacerle un culto a sí misma, es un instrumento. O sea, la investigación existe porque es necesario buscar noticias importantes, que son importantes para la sociedad. Ningún medio, por más fuerte, fuerte presupuesto que tenga, puede financiar investigaciones que no tenga un objetivo más o menos factible, que no tenga un plan, que ya uno tenga fuentes, ¿no? Entonces, la investigación es necesaria porque hay cosas muy importantes que no se conocen. Claro. Pero para buscar, pienso que todos lo pueden hacer, desde periodistas novatos, pero hay que tener cierta astucia y lógica y sentido común para poder buscar cosas que son factibles, tener objetivos, saber qué se busca y de pronto no querer captar todo sino una parte del problema y encontrarlo bien.
Y cuando se trabaja con varios países, ese contar la historia presenta otros desafíos. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de ese trabajo? Bueno, nosotros tenemos experiencia muy interesante en convocar concursos de proyectos. Esto pasa porque hay donantes que desean fomentar la búsqueda periodística de aspectos de problemáticas que no son noticia y que, digamos, no resultan muy atractivas para los medios, pero que son muy importantes para la gente. Aquí tenemos temas de salud, cambio climático y una serie de temas que objeto de una convocatoria por la cual periodistas aplican un proyecto, aplican fondos que son cortos. Por ejemplo, creo que la mayoría no son más de $5.000 para trabajar durante 4 meses. Periodistas se plantean su objetivo, dicen un plan, y en el 70% de los casos aprobados de proyectos por nosotros en diversas temáticas, el 70% de los trabajos asumidos son exitosos y se publican por los medios. Entonces, pienso yo que lo principal es tener una idea clara de lo que se busca, tener fuentes y tener la capacidad de vislumbrar cuáles serán los pasos de la investigación y poder ubicarlos en el tiempo. Es muy importante que el periodista que va a investigar, cuando sale a emplear el tiempo que tiene para investigar, 4 meses, etc., digamos, es que tenga una idea de qué hacer en la primera semana, en la segunda semana, que tenga ya una idea de qué buscar. O sea, salir a investigar con su polo de investigador, con su lupa y sin saber a dónde va, es un camino al fracaso. Igual a uno le puede salir mal el asunto, claro, pero creo que en la mayoría de los casos, si se tiene eso bien, sale bien. Nosotros teníamos un concurso de investigaciones de hace 12 años, perdón, es de hace 13 años ya. Entonces tenemos todos los años muchos trabajos. Entonces teníamos primero que de analizar los trabajos para pasarlos a jurado. Claro. Un trabajo previo. Y después encontramos que esto era muy útil para los periodistas y empezamos a sistematizarlos metodológicamente entre periodistas que sabemos básicamente cómo es el trabajo de investigación. Entonces, todos los años hemos recopilado esta información sistematizada. Ha habido muchos donantes, muchas fundaciones que nos han ayudado a hacer entrevistas, a recopilar información, a tener a veces, por ejemplo, sobre todo en los primeros años, contratamos por un tiempo periodistas en el primer año del banco, te digo en el año 2002, o sea, 12 años, contratamos a periodistas para que nos presentaran esquemas de las 10 mejores investigaciones de su país, entrevistaran a cuáles fueron, ¿no? A quiénes eran los autores, que ya está la materia prima, hay que analizarla y es todo un trabajo sistematizarla y mantenerla. Y ahora todos los años se van a ir sumando. Sumando, claro. Por eso el IPIS se ha asociado con una universidad, porque nosotros tenemos una actividad y recursos limitados, ¿no? Claro. Tiene un costo mantener el banco, entonces estamos, hemos hecho alianzas con UNESCO, ahora con una universidad para que tenga todo el manejo, digamos, tecnológico de esto. Nosotros todos los años tenemos eso, vamos a ver el premio y hay una conferencia con todos los trabajos, entonces necesitamos perfeccionar nuestras capacidades para que esto pueda ser cada vez mejor explicado. ¿Y qué pasa con las traducciones a, por ejemplo, portugués, pero inglés, ¿no? Que es lo que permite también visualizar lo que estamos haciendo en América Latina, en otras partes del mundo? Porque... Bueno, eso sería interesantísimo, ¿no? Sobre todo para universidades que estudian América Latina. Nosotros en este momento no estamos en condiciones de traducir. ¿Cómo
estamos contando estas historias a nivel, primero latinoamericano, porque no Sí. las contamos, tiene que hablar mundial. Pasa lo siguiente con los periodistas, es que nosotros contamos algo, lo hacemos, lo cerramos y nos vamos a otro lado. Claro. Porque estamos en... ¿Cuántas historias hará un periodista al año? Claro. 40. Una por semana. Muchas gracias. Bueno.